y culebras venenosas. Perdón. El narrador, a través de ese proceso de la investigación del homicidio de Ruperta, revela un mundo inmerso en la violencia, experimentada especialmente por las mujeres desde una edad muy temprana. Ruperta, desde niña, vivió en carne propia la violencia interpersonal, intrafamiliar y comunitaria, que predominaban no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Según la declaración de la Organización Mundial de la Salud, las niñas y las mujeres son las más afectadas por la violencia interpersonal. En efecto, Ruperta, a los 12 años de edad, obligada por sus padres, se casó con un hombre viejo que, emborrachándose continuamente, abusaba de ella físicamente, cito. El marido de Ruperta es Lucumí y está muy viejo. Y ya el Guasamayeta no se le para. Y la Ruperta estaba como una tambora, el cuerito bien estirado de lo fresca. Este fragmento desvela una de las prácticas tradicionales nocivas, el matrimonio infantil forzoso, que tiene lugar no solo en la selva del Pacífico colombiano, sino en numerosos países de Latinoamérica, y castiga sobre todo a las jóvenes y las mujeres, generando consecuencias devastadoras en su bienestar físico y emocional para toda su vida. A nivel mundial, el matrimonio forzado es reconocido como una forma de violencia de género, dado que, en primer lugar, las víctimas son en gran parte mujeres que sufren sus efectos, como los abusos sexuales y las violencias psicológicas. En segundo lugar, y más fundamental, porque son ellas que sufran más las secuelas de manera desproporcionada. Los niños también son objeto del matrimonio forzoso, pero la inmensa mayoría de las víctimas son las niñas. La violencia forma parte de las vidas cotidianas de millones de niñas en el mundo, además de la triple responsabilidad del hogar, el trabajo escolar y el trabajo fuera de casa, sea o no remunerado. Esta vulnerabilidad agudizada frente a la violencia se agrava por el fenómeno del matrimonio infantil, resultante de la interacción de las fuerzas económica y social. Esta tradición terrible acarrea consecuencias perjudiciales y duraderas para la salud, para la educación y bienestar de las niñas, además de poner en peligro su derecho a participar en decisiones razonadas. Frecuentemente las mujeres no muestran solidaridad hacia las mujeres víctimas de la violencia. Así, en Cajabre, Ruperta tiene que enfrentar la violencia que proviene de la mujer. Sin embargo, para las mujeres que apoyaban y adoraban profundamente a Ruperta, ella era el símbolo de resistencia, de lucha, y en eso se metía a las restricciones exigidas por las normas injustas de la comunidad en que vivía. Además, ella era el arquetipo de la mujer vital, apasionada, sensual e insubordinada, razones por las que en su entorno familiar le había forzado a contraer matrimonio con un hombre demasiado viejo. Respecto a esto, el escritor agrega: la historia de Ruperta según las mujeres era la siguiente. Dicen que desde pequeña ya Ruperta no era como las otras muchachas. Cuando le decían de cocinar, no lo hizo. Por ahí, a los 15, se fue con un muchacho que la vino a buscar desde Pital. Por eso la casaron con Lucumí, porque su padre dijo que como castigo merecía un hombre viejo. Con estas afirmaciones se describen las cualidades personales de Ruperta, mientras que a la vez se identifican las formas mediante las cuales el poder patriarcal justifica, normaliza la violencia contra las mujeres.
Esas mujeres que admiran y defienden a Ruperta expresan la voz de la justicia y de la verdad objetiva, puesto que reconocen su derecho a la felicidad, que no podría encontrar en el matrimonio forzado, con un hombre de la edad de su padre. Por eso, no critican sus posibles relaciones ilícitas, sino que muestran solidaridad y compasión por su trágica posición en una sociedad donde una mujer tiene que vivir para obedecer, sin voz y exigencias propias. Es obvio que justifican plenamente el desarrollo de su personalidad, es decir, cómo de un ser débil ha evolucionado en un ser dinámico. De una mujer sumisa se ha convertido en una personalidad muy fuerte que lucha contra los convencionalismos exigiendo sus derechos fundamentales en el amor. Ruperta representa a toda mujer de las capas sociales más bajas que vive explotada y discriminada en una sociedad machista. La mayoría de los personajes femeninos de la novela sentían este profundo cariño por ella. Esto se nota en el siguiente diálogo. Todas estamos muy tristes porque mucha falta nos hace Ruperta, le dijo Amar. ¿Tú piensas que va a ir al cielo? Sí, ella tiene que ir al cielo. Era muy buena. Por otra parte, los hombres describían a Ruperta como una mujer inmoral, indecente, que estuvo en búsqueda continua de compañía masculina. De tal manera, su matrimonio impuesto fue un acontecimiento inevitable y se consideraba como un acto de salvación de ella, que la alejaría de su vida escandalosa. La subordinación de Ruperta en su entorno familiar y social se debe a los símbolos tradicionales y estereotipos implícitos, impuestos por un medio predominante masculino. Su rol femenino es el de la sumisión y de la esposa fiel, objeto del hombre, condenada por su sensualidad y su belleza física. La historia de Ruperta, según los hombres, era la siguiente. Ruperta tuvo que casarse con Lucumí porque sus padres eran compadres con él. También porque muchos hombres borrachos decían que era muy buena para pichar, caliente, y que lo habían hecho con ellos. Entonces Lucumí la mandó para que se hiciera pionguera. En este fragmento Romero muestra el desamparo y la vulnerabilidad de las mujeres en la sociedad patriarcal. La mujer afrodescendiente, en este caso Ruperta, tenía que enfrentar el fenómeno del racismo subyacente en el continente americano desde épocas pasadas. Así que la violencia debida al racismo contra las mujeres afrodescendientes es notable también en las distintas regiones del Pacífico a nivel familiar y social, y aparece en forma de abuso sexual y también marginación social. Este estereotipo se perpetúa y condena a las mujeres afrocolombianas en todos los ámbitos de la vida. El siguiente fragmento aclara la posición de la mujer afrodescendiente en el violento seno patriarcal. No va a tener que pagarla, siguió mi tío, porque es un accidente. Y además, Horacio es suizo y un blanco nunca paga negra en este país, y menos en Cajabra. De lo anterior, con el que el autor expresa una clara sensibilidad antirracista, se deduce que la violencia afecta a la vida de aquellos pueblos cuya vida se basa en el dominio de otros pueblos, y denuncia este entorno que tolera
y apoya actos basados en la discriminación racial. Esa es precisamente la razón por la que Romero presenta en su novela la figura de su protagonista afrocolombiana como una mujer que lucha contra el racismo, contra la intolerancia, contra la explotación laboral de mujeres y de niños de su ambiente. Ruperta, además de ser una mujer hermosa, tenía espíritu evolucionario, ya que desempeñaba en este contexto un papel clave de instructor, dirigente, una mujer de carácter de pioneras, cuyas características principales son el esfuerzo, la valentía y el sacrificio. Como señala Romero, Ruperta era una pionera, brava y decidida a no dejarse engañar por los alrededores, pero de eso asociarse con palenques era otra cosa. La extracción de piangua se realiza exclusivamente por mujeres afrocolombianas, las llamadas piangüeras. Ellas, víctimas del abuso económico de las grandes compañías, se dedican a la recolección de la piangua, moluscos, de las raíces enmarañadas de los manglares, un oficio de poco prestigio y valor en el ámbito de la sociedad cerrada del Pacífico colombiano. Esas mujeres de diferentes edades trabajan como pioneras bajo condiciones difíciles, peligrosas para la salud, en terrenos pantanosos, donde se encuentran mosquitos y culebras venenosas. Entre las mujeres ancianas y adultas, la mayoría son cabezas de familia que velan por el sustento de hijos y nietos. Pianguan para tener alimento para ellos o comercializar. Las piangueras frecuentemente enfrentan problemas de discriminación por ese trabajo físico agotador, aun dentro de su misma comunidad, donde la recolección de pianguas era la única labor que se les permitían efectuar, ya que se encontraban excluidas de toda clase de empleos. Efectivamente, los ingresos para la mayoría de esas mujeres eran tan escasos que no pudieron mantenerse a sí mismas y a sus familias, y siendo este oficio particular su única fuente de ingresos reducidos, se habían sido atrapadas entre la explotación, la marginalidad y la pobreza. Asimismo, se habían convertido en víctimas de una clara discriminación por su género, en una sociedad patriarcal, en el seno de la cual era muy mal visto que un hombre ejerciera este oficio, mientras que quien lo haría tenía que estar bien escondido para acabarlo. Es obvio que el abuso que sufren estas mujeres que trabajan en la piangua, con consecuencias catastróficas en cuanto a su salud, es una forma de violencia de género, silenciada por toda la sociedad. Ruperta, siendo mujer ella misma, ha sido sensible a este tipo de explotación del trabajo femenino. Por eso ayudaba, apoyaba a sus compañeros con valor y humildad, ganándose todo el respeto y el cariño de ellas, como se nota en el siguiente fragmento. Ella no solo se preocupaba de que nos pagaran mejor por las pianguas, sino que con la ayuda de don Horacio Fleming nos traía unas medicinas de Buenaventura por el chumbe de frío que a uno le da aquí en la barriga, que no nos permite nada, usted sabe, y para las enfermedades de la piel que produce ese varo, y también para el suero contra la culebra de agua. Ruperta, siendo plenamente consciente de la posición de la mujer en el entorno social de Cajambre, lucha por cambiarla y al mismo tiempo anima a sus compañeras. Ella, a pesar de haber sido minusvalorada por los códigos del sistema machista, al igual que todas las mujeres afrodescendientes, aparece como protagonista dotada de habilidades competitivas para cambiar la sociedad.
En efecto, salvo la figura de Ruperta, todas las mujeres de esta región se enfrentan al ostracismo y a la violencia casi a diario. Según el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe sobre el panorama social de América Latina, toda violencia ejercida contra las mujeres posee, al menos, un rasgo que la define como violencia de género, puesto que en la mayoría de los casos es cometida por hombres y está vinculada directamente a las desigualdades entre mujeres y varones. Sintetizando, podemos señalar que Romero aborda de su manera y mediante su obra maestra Cajambre la violencia y los factores que determinan la vida de la mujer y más específicamente de la mujer afrodescendiente y por ende la vida de los pueblos afrodescendientes en Colombia. Al mismo tiempo, denuncia la violencia contra las mujeres y condena la situación de la inferioridad por la cual se convierten continuamente en víctimas en el ámbito familiar, laboral y social. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante su ponencia. A continuación, vamos a escuchar la traductora de la novela Cajambre, Agathí Dimitrouca, quien fuera de la traducción de obras literarias es también escritora de cuentos infantiles de poesía y de poesía cantable y ha colaborado con compositores griegos como Manos Hadzidakis, Mikis Theodorakis, Stavros Karchakos y otros. Sus canciones son interpretadas por Nana Mouskouri y María Farantouri. Los últimos años se dedica a la traducción de poetas contemporáneos latinoamericanos y prepara una antología. Hoy va a hablarnos sobre la traducción del español al griego de la novela Cajambre. Sí, gracias por la invitación, es un gran honor para mí sentar al lado de mi antiguo amigo desde el año 1987, sí. Nos unen varias cosas y varias personas. Bueno, hablaré sobre la traducción. Era una gran alegría, lo pasamos muy bien, lo pasamos bomba. Entonces, cada noche o cada segunda noche, desde las 12 de la medianoche hasta las 4 de la mañana, hablábamos por Zoom. Sí. Bueno, había leído leí por primera vez la novela, la leí en el año de su publicación, el 2012. Y entonces no entendí muchas cosas, solo una atmósfera, un ambiente, algo así, no una aura de la obra, no nada más. Ahora que tuve que traducirla, la leí varias veces, una vez toda, para entender y para cobrar algo, el sentido y el tono de la novela. Luego la leí buscando todas las palabras desconocidas en varios diccionarios, en el diccionario de la RAI y otros colombianos y otros latinoamericanos y todo eso. Y en un lunfardo todavía. Para hacer y también en quechua porque Armando aquí mezcla palabras de varias de minorías, bueno, pero quedaron muchísimas sin entender, sin interpretación. Ellas me la expliqué Armando. Bueno, tuve que entender
entender la vida, las comidas que no tenemos las mismas comidas y no tenemos tanta relación. Y yo que los últimos 2 años como muy ligeramente, porque por causa de salud y todo eso no me permiten comer cosas con pimientas y tan ricas y tan picantes. Para mí era un infierno. Esto, lo único. Bueno, ahora, ¿cómo traducimos las comidas esas que son tan diferentes? Bueno, he puesto el nombre, no tenemos equivalente, pero luego si se trata de una sopa, digo que es psarósupa o cotósupa, una cotósupa así, o asema, que son unos panes dulces. Bueno, panes de trigo, porque el trigo no es tan, no se usa con tanta frecuencia. Sí, se utiliza. Bueno, es el maíz y también lo de yuca, sí. Bueno, a ver, ahora terminamos con eso. Otra cosa que era la fauna y la diferencia, grandes diferencias, la fauna y la flora. Bueno, he puesto los nombres como son o como suenan, o como los hemos durante los años, durante las décadas que se utiliza madera tropical para muebles y etcétera, y la construcción de casas. Bueno, unas tienen nombre europeo, digamos, no tan griego. Otras no, otros árboles no. Y bueno, en un lugar, en una frase, en un párrafo donde Armando se refiere a todos los árboles, sí, y dice que él no conocía era la primera vez que oía sus nombres y los recuerda por su musicalidad. Yo entonces tuve este dilema, traducir el cedro como cedros, pero si lo traducía así, entonces la música se perdería, sí. Bueno, y así lo he dejado como cedro y he puesto una notita sobre eso. Además, otro problema que tuve era con los nombres y los topónimos, con los nombres de ciudades y ríos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que hablamos de una extensión desmesurada comparada con la geografía griega. Extensión y morfología y relieve geográfico de la Tierra, que son abruptos y alturas y todo eso. Bueno, dicen el océano, lo dicen mar. Nosotros tenemos otra noción del mar. Y aquí tuve los problemas de... tenemos el mismo nombre para el río, el mismo Cajabre, por ejemplo, el mismo nombre para la zona Cajabre. Para lo tenga más claro el lector, he hecho esta
condición de poner la zona es de género, jugar con los géneros griegos, el griego. Bueno, la zona es femenina en griego, entonces he puesto el artículo femenino y cajabre para la zona. Opotamos, he puesto el artículo griego o cajabre, tu cajabre, y etcétera, y tu timba, y etcétera. Bueno, y además, el gran problema para las ciudades siempre en femenino. Tenemos el ejemplo de los hispanohablantes. Cuando hablan de una ciudad griega, dicen stivolo, no Stonewall. Bueno, aunque nosotros tenemos ciudades de varios géneros, no quise mezclar, quise hacerlos y lo he puesto, lo digo desde el principio eso. También tuvimos problemas demográficos, los digamos como esos, pues porque son varias poblaciones y Kismi que hacen un pueblo o una más. Entonces, también hice. Otra cosa que hice es que he simplificado unas frases poéticas de Armando, porque Armando es poeta y yo lo he conocido primero como poeta. Bueno, he traducido poemas suyos, los hemos presentado en Pitiki. Bueno, interpone frases o ideas poéticas, que esas, trasladadas al griego, todo lo hacen, lo disparan, se dispara todo. Bueno, esas frases tuve que hacerlas más realistas, de un modo más realista. Otra cosa, bueno, he puesto, quizás lo digo para la familiarización del lector con el texto y con esta vida y todo eso, he puesto notas y he hecho un vocabulario al final del libro. Y tengo, creo que la señora Kyriakopoulou me dijo sobre Guasameta. Sí, Guasameta era la palabra, sí. Sí, he puesto en griego la palabra marameni. Eso es porque, sí, eso es para el miembro viril. Bueno, porque entendí que se trata de un modo gentil, de una gentileza ¿cómo se llama? De Ipethros, no sé, del campo, sí, claro, del campo. Y así me acordé a mi tío y a mi madre, al hermano de mi madre. El hermano de mi madre fue también un idéntico Lucumí. Sí, un Lucumí idéntico, porque tenía la misma edad. Tuve la ilusión de casarse con una jovencita, pero de 18 años, nada, era inválido porque era un inválido de guerra y para sufrir aguantar los dolores de sus pies, bebía mucho. Y como regresaba del mercado del café, de la taberna, ¿sí? No aguantaba llegar a casa
en la calle. Y una vez mi madre le vio y le dijo: ¿qué haces aquí? No tienes ninguna vergüenza, no sientes ninguna vergüenza aquí en la calle, como salir fuera tu Marameni. Sí, por eso he puesto Marameni, porque era ese sentido. Bueno, pero también lo explicaba eso, pero la señora correctora, la señora de la editorial, no lo aceptó. Pero yo lo había puesto también como casi etnográfico, como sí, en el sentido del libro, todo eso, por eso. Bueno, ahora, además, bueno, la correctora también encontró a mí una malinterpretación, porque el monilillo lo había puesto como homilos que tienen los niños con el aire, pero no es en adeftires lo que hacen el chocolate, y eso lo encontró bueno, debemos decir las buenas cosas de otras personas. Bueno, aquí a mí a muchos lectores y todos les hace impresión, esta promiscuidad sexual entre los negros en la sociedad negra. Pero a mí eso no me impresiona, porque creo que es también una costumbre, como la música, las comidas, etcétera, una costumbre que traen de África. Los masáis de África tienen la costumbre, al regresar de la guerra, porque son guerreros, dormir en la tienda que ven delante, con la mujer que está en esta tienda, y luego los niños que nacen, toda la sociedad, toda la comunidad los tiene como hijos de todos, no de cada familia, aunque la mujer sabe de quién es el chico, pero así. Y creo que eso tienen esa costumbre para mantenerse unidos y en paz entre ellos. Y no tiene nada que ver con el libertinaje. Y tampoco la costumbre de las mujeres tener su pecho libre. Es una costumbre de las mujeres de África también. Bueno, también, lo he dicho, también otra cosa que yo encontré en este contexto tan ajeno a nosotros, a mí que he nacido y vivido en un pueblo de Mesologui, cerca de Mesologui, bueno, encontré muchas semejanzas de vida. Esta pobreza, esta vida aliada a la pobreza y a la tierra. Sí. También los palafitos, los tenemos en Mesologui, las peladas, que son casas entonces de madera y de chincos, ¿sí? Y sobre palos. Ahora mantienen unas como turísticas, pero no
unas pocas, pero entonces era al lado de la calle, que unía Itoliko con Mesologio, Nehori con Mesologio al lado. También todas esas cosas que se refieren al río, porque estaba, mi pueblo está en la orilla de Agelos, un río caudaloso, y etcétera. Y todas esas cosas, todo cómo se llama la vereda que va, que conduce al río y todo eso. He puesto palabras que se usan en griego. Bueno, también evité palabras para el aserío de los tíos de Armando. La palabra exacta fuera la pristirio o prionistirio. Bueno, no tiene nada de literatura eso. Así he puesto xilurgio, aunque no es. Bueno, esas son las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos a escuchar a Armando Romero, sin otras palabras. Mil gracias a ustedes todos, aquí a los ponentes, a Victoria, a Gati, que siempre ha estado a mi lado desde hace tantos años, como una gran amiga. Pero en especial quisiera hacer un agradecimiento especial porque mucho de esto se debe a una persona que siempre ha creído en mí aquí en Grecia, y esa persona es Efimia Pandis Pavlakis, quien siempre creyó en mi obra desde el principio. Gracias, Efimia. Aprovecho esta oportunidad para decirlo como lo siento, desde aquel momento en que nos encontramos tomando un café en la Plaza Sindasma, hasta hoy ha sido Efimia la persona que, digamos que ha construido mi mundo griego para que todo esto fructifique. Obviamente también debo agradecer a Gati Dimitruka, con quien me une como ya decíamos, una amistad también muy grande, cuando tuve la oportunidad de conocerla a ella junto a Nikos Gatsos, el gran poeta, a quien recientemente he tenido el honor de acompañar al traductor al español de su libro, de su poema Amor, Gozo y otros poemas, acompañarlo en la publicación de ese libro en España. Y gracias también a Victoria, Vicky, muchas gracias a ti y a ustedes. Bien, estoy abierto a cualquier pregunta, Vicky, con respecto a la novela. Si puedo decir, ya diré algo sobre las ponencias de ellas, ¿no? Mejor empiece, bueno, sigue usted si quiere comentar algo sobre las ponencias. Yo tengo unas preguntitas, si tenemos tiempo, o si Okay. Los estudiantes aquí quieren preguntarle algo sobre su novela. Sí, bueno, yo las dos ponencias, Dimitra y Nicoleta, me parecieron muy pertinentes, muy justas en lo que corresponde a las intenciones y a la visión que yo tenía de la novela, de ciertos aspectos de la novela, ¿no es cierto?
En cuanto a la justicia, digamos, cómo se administra la justicia en estas zonas, para mí fue realmente importante ver que los elementos de justicia son colectivos, es decir, que es la colectividad la que hace la justicia. En esas áreas hay un gran terror por la llegada de jueces, de militares o de policías. Ellos tenían mucho temor. Hoy en día, lastimosamente, el tiempo ha pasado y lastimosamente esa, digamos así, plaga ha llegado junto con lo todavía peor, que es los narcotraficantes y las guerrillas, realmente las cosas no han ido para mejor en Cajambre, han ido para peor. Las mujeres siguen siendo explotadas como piangüeras, es decir, sacando los moluscos de los manglares, debajo de los manglares, metidas en ese barro horrible donde están estos moluscos que después van a ser comida deliciosa para la gente en las ciudades grandes, ¿no es cierto? Y es decir, que la situación no ha cambiado. Yo he buscado que mi novela importe y ponga a la gente a pensar, pero es difícil. Colombia es un país muy difícil, ustedes probablemente lo han oído de él, lo conocen, pero es un país difícil, es un país donde a veces no se puede resolver un problema porque hay tantos problemas que resolver un problema es como resolver uno de tantos, y entonces los problemas un problema crea otro problema y crea otro problema. Es muy complejo el país, dado la situación de los diferentes tipos de culturas que hay dentro del país. Yo creo que hablando en estos días con alguien acá, decía que yo estaba muy encantado de que una novela como Cajambre pudiera entrar así profundamente o conseguir lectores afines, lectores entusiastas aquí en Grecia, porque no es la cultura latinoamericana, es una subcultura de subculturas de América Latina. Esto es un estrato mucho más bajo, mucho más, es casi en el fondo. Es como ir al fondo de la cultura y para encontrar esa subcultura que está ya metida, y que cuando la novela salió, el periódico en El Tiempo de Bogotá, el periódico más importante de Colombia, me llamaron para entrevistarme, y me llamó una periodista y me dijo: usted sabe que me ha costado mucho trabajo saber qué era esto de Cajambre, encontrar este sitio. Nadie sabe, aquí en el periódico nadie sabía que existía. Y Cajambre es del tamaño de Grecia, ¿entienden? Es decir, es una zona inmensa, fantásticamente grande. Y ahí están algunos de esos millones de habitantes negros que señala Dimitra, están allí, no todos, pero allí están. Y esa población, no solamente esa zona, sino que esa zona se extiende y va extendiéndose por todo el Pacífico y va hasta Panamá y ocupa la zona selvática de Panamá, que era parte de Colombia hasta el comienzo del siglo XX, y va hacia el Ecuador. Entonces, esto crece y crece y crece. Son países, es una parte inmensa, considerada por algunos y por los norteamericanos, sobre todo en sus expediciones y sus cosas, una de las zonas más peligrosas del mundo. Es decir, para vivir realmente. Es muy peligrosa. Existen los animales más peligrosos que se puedan encontrar, más venenosos que se puedan encontrar, sobre todo una
una rana amarilla que yo por suerte nunca vi cuando estuve allá, que es bellísima, es un animalito de este tamaño, pero que lo mata a uno en 30 minutos, ¿no? Es una zona muy difícil. Bien, bien, volviendo sobre lo que dice Dimitra con respecto a la comunidad. Es la comunidad la que toma ese aspecto. Y un crítico, bueno, digo crítico, no crítico, un etnólogo y antropólogo colombiano, tal vez la persona que más conoce desde el punto de vista científico el mundo del Pacífico, escribió un trabajo para el periódico El Espectador de Bogotá, en el cual señala eso también, dice que cuando escribió eso, Colombia estaba en el proceso de paz, ¿no? Y estaban las personas más de pensamiento más amplio, más liberal, trataban de afirmar que se debía hacer la paz con las guerrillas. Las personas más conservadoras estaban con que no se debía hacer la paz con las guerrillas, sino seguir peleando. Entonces, él estaba, por supuesto, como un intelectual muy consciente de que se debía hacer la paz, de que el país no podía seguir poniendo más muertos. Entonces, utiliza un poco la novela en ese sentido de que somos los colombianos los que no necesitamos de otras. Así como en la novela no necesitamos de jueces, no necesitamos de soldados, no necesitamos de... Bueno, hagamos la paz por nosotros mismos, ¿no? Bueno, el resultado, ustedes saben bien que en Colombia los colombianos votaron por no paz, ¿no? Guerra, es típico colombiano, típico, así son. Son la gente que así somos nosotros. La paz tuvo que ser impuesta por el gobierno encima de la cabeza de los colombianos, ¿no? Y siguen, bueno. Entonces, esto funciona en estas zonas, funciona. Con respecto a Nicoleta, sí. Yo debo confesar que cuando yo tenía la idea de escribir una novela sobre esta zona, que a mí me impactó mucho cuando la visité varias veces de joven, gracias, como más o menos se dice en la novela, gracias a mis tíos eran colonos, eran explotadores, era gente que fue allá no para hacer una campaña de bien para los negros, fueron a explotar a los negros y fueron a sacar el mayor producto de ellos, de trabajo, etcétera, y explotar la madera. Eran realmente gente que iba a acabar con la flora, iban a explotar la madera para las compañías inmensas norteamericanas y colombianas que utilizaban la madera. Hoy en día ese tipo de explotación está totalmente prohibido porque entre ellos y otros básicamente devastaron amplias secciones de madera, ¿no? Yo lo digo ahí en la novela, denuncio en cierta manera a mis tíos, no hablo, no digo lo que eran buenos también, porque no todo es malo y bueno. Ellos también eran buenos, también eran gente que se acercaba con cierto amor por algunos de la población negra. Pero la verdad es que eran explotadores, eran gente que iba a explotar. Entonces, la idea mía era escribir una novela sobre mi tío especial, mi tío, el primero que fue allá en la década del 40 y empezó a trabajar, a construir los aserríos y empezó a dominar una amplia zona, ¿no? Un hombre muy hábil. Y era un hombre realmente muy español, con ojos azules, ¿no? Ojizarco, como se dice de Atenea, ¿no? Estaba leyendo eso en la Odisea. Y muy blanco, muy rubio.
pero al final de su vida se convirtió en un negro. Al final de su vida era un negro. Cuando yo lo vi y me di cuenta de que era un negro, porque lo visité una vez en Buenaventura, ya él había fracasado completamente, arruinado completamente, porque él y mi tía no tenían sentido el dinero, era mi otro tío el que los ayudaba, pero fracasaron al final. Lo encontré y era un negro, es decir, pensaba como negro, actuaba como negro, comía como negro. No era un hombre blanco, diríamoslo así. Se había descivilizado en ese sentido de la civilización blanca. A mí eso me llamó mucho la atención y me golpeó, y por años estuve con esa idea, cómo un hombre se puede cambiar, cómo puede entrar a otra cultura, formar parte. Y entonces esa era la novela, yo iba a escribir eso. Pero cuando escribí la primera frase, que dice, fue la noche la que mató a Ruperta, dice Marroquín, simplemente porque la escribí y porque me acordaba, ¿sí?, del hecho cuando murió esta muchacha negra y el fenómeno que pasó, y de pronto dije, no es mi tío, después de 20 años con mi tío en la cabeza, no es mi tío, eso no es importante, lo importante es esas mujeres que estaban allí, y empecé a pensarlas y a recordarlas y a verlas, y entonces la memoria volvió, la frase trajo mi memoria, es que tú decías de memoria e imaginación, la frase trajo la memoria y volví a verlas, y volví a ver el sentido, digamos, claro, yo era un hombre joven, los hombres jóvenes no tienen mucha tristeza, ¿no es cierto? No ejercen ese negocio de la tristeza. Pero ya yo como un ser mayor, entonces la vi ya con la perspectiva de mi imaginación y combinada con la memoria, y entonces sentí la profunda tristeza de cómo esas mujeres eran maltratadas culturalmente allí, es decir, que todo el peso caía sobre ella, los blancos bien, los hombres negros también, pero el peso total caía sobre la mujer, ¿no? Y entonces allí nació la novela, ¿no? Empezó a crecer la novela, y la novela entonces se convirtió en una novela de Ruperta, es decir, muere, pero es la novela, ¿no es cierto? Ella es ella y la comunidad, ¿no? Y la comunidad no es... para mí lo importante no era este personaje o este otro personaje, sino Ruperta y su comunidad. Entonces, por eso algunos lectores a veces tienen problemas de encontrar que hay muchos personajes, muchas cosas en la lectura, pero lo importante es verla desde el punto de vista de que es una novela sobre la comunidad, sobre este grupo de seres humanos que está allí y que de una u otra manera entran en conflicto con ellos mismos, pero a la vez tratan de resolver esos conflictos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es una novela muy interesante, en varios aspectos, muchos personajes que aparecen, y nos da una imagen completa de esta región apartada de Colombia. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, si quieren comentar algo o si lo comentamos después. No sé. Ah, sí. Olivia. No sé si una pregunta muy corta que se refiere a una palabra que existe en la novela de distinguido señor Romero. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Siento muy agradecida y como todos creo que en este aula, estando usted aquí con nosotros. Quisiera preguntarle si en pocas palabras o muy breve se refiere a su novela de la palabra chirimbol.
que, según dicen, es un intercambio de parejas entre las aldeas vecinas, una práctica común en las comunidades afrocolombianas de la zona de Cajambo. Sí. Como es una práctica que está bastante fuera, y ni siquiera no fuera, muy ajena en cuanto a nuestra cultura, el pensamiento griego. Si en breve podría decirnos si esta práctica es algo que tiene que ver algo con, es un abuso, es algo forzado, es algo que se hace porque es así una costumbre en la aldea. Muchas gracias. No, es muy interesante porque eso fue uno de las cosas que yo me siento afortunado de haber descubierto. Este crítico, yo citaba anteriormente, Jaime Arocha, cuando hablé con él y él escribió un artículo, hizo una presentación y quiero decir entre paréntesis que yo lo busqué a él para que él leyera la novela, porque yo dije, bueno, los críticos literarios pueden ser favorables a mí, ya, porque bueno, porque yo soy amigo, porque me quieren, porque soy cualquier cosa, pero un crítico, un etnólogo, un científico no tiene ninguna posibilidad de no ser de quererme tanto, ¿no? Y entonces lo llamé y le hice llegar la novela. Y tuve la suerte de que le gustó muchísimo y de que inclusive dijo que le iba a utilizar con sus estudiantes en la Universidad Nacional, ¿no? Él no tenía gran conocimiento de los chirimbolos. Me dijo que él no tenía, que algo había oído esto, pero aquí hay un fenómeno y es que los grupos negros son es un mundo muy delicado y por eso yo tuve que trabajar muy pacientemente y con mucho cuidado para no herir a nadie, sobre todo a la comunidad negra. Yo dije, algún día probablemente ellos no lo van a leer directamente porque ellos no leen literatura así, pero alguno de ellos en algún momento dado va a encontrar eso y va a decir, este era mi padre, esta era mi madre y yo no quiero ofender a esa persona. Entonces estudié muchísimo y hice un estudio, trabajé con el método periodístico de dos fuentes, ¿no es cierto? Si hay una cosa, que descubro una cosa aquí, ¿no es cierto? No la uso hasta que no descubra otra cosa acá, por un medio diferente. Así la palabra chirimbolo, yo la descubrí por informantes. La descubrí por un informante en Cali y entonces la hice que un amigo mío, un juez en Buenaventura, consiguiera información dentro de Cajambre. Y entonces, el chirimbolo, ¿quién es? El chirimbolo es un personaje que lleva noticias, es una especie de teletipo o internet vivo. Entonces lleva noticias por los ríos, va en lanchas llevando noticias, entonces lleva noticias, pasó algo aquí, entonces el chirimbolo pasa la noticia acá y la noticia sigue, ¿no es cierto? Yo no sé si eso tiene alguna relación con los chasquis del Perú, que también llevaban noticias, pero el caso es que el chirimbolo lleva noticias y entonces crea, pero el chirimbolo también crea un mundo particular de él, de manera que el chirimbolo puede llevar la noticia que él quiere que sea noticia, de manera que esa noticia también puede ser mala prensa, digámoslo así, ¿no es cierto? Prensa mentirosa. Ahora bien, el chirimbolo tiene esa función es muy delicada y esa es precisamente la que hace que tal vez el chirimbolo no aparezca claramente para los investigadores, y es el hecho de que él hace las conexiones para que un hombre pueda negociar cómo él entrega a su esposa para que esta esposa se vaya con este otro tipo y este otro tipo entonces entrega a su hermana para que se venga con él. Entonces el intercambio de mujeres y de hombres de una especie de comercio, no de comercio, pero de una especie de encuentro y de trueque sexual, ¿no? Es una vez más entre hombres esta
quiere decir que un hombre va a decir a otro hombre que si quiere acostarse con su mujer, etc. Esto es un acto de comercio entre hombres. Sí, sí, regularmente es entre hombres. Sí, es. Oh, no, la mujer no tiene. La mujer siempre se adapta y lo vive, ¿no? Pero la mujer no lo puede hacer. Es posible que en algún momento dado una mujer